Bienvenidos a un nuevo análisis de The Deep Dive. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de fuentes que giran en torno a una palabra que seguro que a muchos les suena: algarrobo. Algarrobo, sí. Y la primera imagen que probablemente nos viene a la cabeza es pues esa harina marrón, un poco dulce, que se usa como alternativa saludable al cacao. O la letra pequeña de la etiqueta de un helado, ¿no? E410, goma garrofín. Justo. Exacto, el sustituto del chocolate y el espesante industrial. Son como sus dos papeles estelares en el mundo moderno. Sí, pero es como conocer a un actor solo por sus dos papeles más comerciales, ignorando toda una filmografía, que es mucho más compleja y, la verdad, fascinante. Precisamente. Porque lo que revelan estas investigaciones es que, bajo ese mismo nombre, se esconde una historia mucho más profunda. Hoy, nuestra misión es explorar las tres caras del algarrobo. Ajá. Empezaremos por el ingrediente funcional, que ya conocemos, pasaremos a la farmacia ancestral, que fue para culturas indígenas, y terminaremos en la frontera de la ciencia, Que es donde se pone interesante. donde este árbol se está perfilando como un sorprendente aliado contra las superbacterias. Es un viaje que nos va a obligar a redefinir por completo lo que creíamos saber de esta planta. Y para empezar, lo primero, lo más importante, es aclarar de qué algarrobo estamos hablando en cada momento. Vale, Porque ahí está la clave de todo. pues vamos a desgranar esto, porque el propio nombre ya es una pista, ¿no? Algarrobo viene del árabe al-karub, que significa algo así como el árbol por antonomasia. El árbol por excelencia, sí. Pero claro, la pregunta es ¿a qué árbol se referían? Porque hay varios candidatos. ¿Ah, sí? Hay varios, y son muy distintos. Esta es la principal fuente de confusión y es crucial aclararlo. Cuando decimos algarrobo, nos podemos referir principalmente a dos árboles que no son ni parientes cercanos. A ver. Primero tenemos el algarrobo europeo o mediterráneo, el Ceratonia siliqua. Este es el nuestro, el que crece por aquí. De acuerdo. De este salen la harina de algarroba, que sustituye al cacao, y la famosa goma garrofín de los helados. Vale. Ese es el que la mayoría conocemos, el personaje familiar. ¿Y el otro? El otro es el algarrobo americano tropical, Hymenaea curvaril, aunque por allí lo llaman Jatobao guapinol, y este no tiene nada que ver. Es un gigante de las selvas tropicales que puede llegar a los 40 metros. Un árbol imponente, vamos. Y este es el protagonista de casi toda la investigación farmacológica, el que tiene un arraigo tremendo en la medicina tradicional indígena. Un momento, porque en las fuentes también se menciona un tercer grupo, el género Prosopis, en países como Perú o Argentina. Muy bien visto. Ese sería el tercer actor en discordia. Los prosopis también son algarrobos y son importantísimos en Sudamérica. Ya. De ahí se saca, por ejemplo, la algarrobina, que es una especie de sirope muy nutritivo. Pero su historia es tan rica que, merecería un análisis para ella sola. Entiendo. Para no liarnos, las fuentes de hoy nos invitan a centrarnos en el duelo entre los otros dos, el gigante tropical y nuestro resistente mediterráneo. Me parece perfecto. Y si te parece, para entender bien la historia, empecemos por el más antiguo en sus usos, por esa farmacia natural que decías. Vámonos a la selva amazónica a conocer al Hymenaea curvaril. Vamos allá. Has dicho que es un gigante, pero ¿qué lo hace tan especial para las culturas que convivieron con él? Aparte del tamaño, lo más característico son sus frutos. Unas vainas muy grandes, de más de 10 centímetros. Y son legendariamente duras, casi leñosas. ¿Cuesta abrirlas? Cuesta sí. Y dentro, rodeando las semillas, hay una pulpa que es una paradoja sensorial. Es seca, harinosa, y las crónicas la describen con un olor penetrante, casi un poco fuerte, Uf, pero con un sabor dulce y comestible. suena peculiar. Y las fuentes insisten en que este árbol era literalmente una farmacia y una despensa andante. No se desperdiciaba absolutamente nada. Nada en absoluto. Es un ejemplo perfecto de aprovechamiento integral. La pulpa, para empezar, era un alimento básico, muy rica en almidón, en proteínas, un superalimento en toda regla. Ujú. Se podía comer cruda, pero lo normal era secarla, hacer una harina, y con eso preparaban una especie de galletas o enriquecían sopas. O la mezclaban con agua y leche para hacer una bebida nutritiva, el atole. O sea que lo que ahora encontramos en tiendas de productos ecológicos como una novedad, Exacto. en realidad ha sido la base de la nutrición infantil en la Amazonia durante siglos. Es curioso cómo redescubrimos las cosas. Totalmente. Pero si la pulpa era la despensa,
El resto del árbol era la farmacia. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. El tronco y las ramas exudan una resina ambarina que se conoce como copal. El copal se usa mucho como incienso, ¿verdad? Por el aroma. Exacto. Ese es su uso más conocido, junto con los barnices. Pero en la medicina tradicional, la resina de copal se disolvía en algún líquido y se daba para todo tipo de afecciones respiratorias. ¿Cómo cuáles? Pues hablaban de asma, de bronquitis. Se consideraba un tónico para los pulmones. Y un dato curioso. Esa misma resina, si queda enterrada miles de años, Se fosiliza. se fosiliza y se convierte en lo que conocemos como ámbar tropical. ¡Qué maravilla! O sea, la misma sustancia que usaban para la tos, hoy la vemos en joyería como una gema. Mm. ¿Y qué hay de la corteza y las hojas? La corteza suele ser rica en compuestos potentes. Muy potentes. La corteza del Himenae es muy rica en taninos, lo que le da unas propiedades astringentes muy marcadas. Se preparaba en cocimientos, hirviéndola, y se usaba como remedio de primera línea contra parásitos intestinales, diarreas, indigestiones, Vaya. también para tratar infecciones urinarias. Era su antiséptico y antidiarreico natural. Un momento. La corteza para los parásitos, la resina para los pulmones, las hojas que según las fuentes se usaban como repelente. Suena a que el árbol está lleno de compuestos químicos muy activos, casi agresivos. Lo está. ¿Cómo sabían los pueblos indígenas qué partes eran seguras para comer y cuáles solo para uso medicinal? Es un conocimiento increíblemente sofisticado. Es el resultado de siglos, quizás milenios, de ensayo y error, de una observación profundísima de la naturaleza. Ellos no entendían de flavonoides o de taninos, Claro. pero entendían perfectamente los efectos. Sabían que la misma planta que les daba de comer con su pulpa les podía curar una infección con su corteza. Es una sabiduría empírica que la ciencia moderna apenas empieza a validar. Es una transición perfecta. Porque una cosa es ese uso tradicional y otra muy distinta es lo que acaba en nuestro carro de la compra. Porque el algarrobo del súper no es ese gigante de la selva, ¿verdad? No. Ahí entra en escena su primo mediterráneo, el Ceratonia siliqua. Exacto. Aquí damos un salto geográfico y botánico. El algarrobo mediterráneo es un árbol más humilde, más resistente a la sequía, un superviviente. Y la industria moderna ha sabido sacarle un partido increíble, centrándose en sus propiedades químicas. Hablemos del más famoso, la harina, como sustituto del cacao. ¿Qué tiene para que funcione tan bien? Pues tiene una combinación de ventajas casi perfecta. La primera, el dulzor. La pulpa del Ceratonia es naturalmente muy dulce. Las fuentes hablan de entre un 40 y un 50% de azúcares. Ah, Fructosa, glucosa. Esto significa que cuando lo usas en una receta, necesitas añadir mucho menos azúcar. y además evita los inconvenientes del cacao para ciertas personas. Correcto. No tiene estimulantes como la cafeína o la teobromina. Esto lo hace ideal para productos para niños o para gente sensible a estos alcaloides. Y por si fuera poco, es muy bajo en grasa y no tiene gluten, apto para celíacos. Es una carambola de propiedades, la verdad. De acuerdo, eso explica la harina. Pero luego está el misterioso E410, la goma garrofín de los helados, que, si no me equivoco, no sale de la pulpa, sino de las semillas. Justo. Y aquí volvemos a ver cómo la naturaleza llega a soluciones parecidas por caminos distintos. ¿Recuerdas que las semillas del setu tropical también tenían una goma? Sí. Pues las del Mediterráneo también, y es la que explotamos industrialmente. Su función en un helado es de espesante y estabilizante. Le da cremosidad, mejora la textura. Así que esa es la magia. Siempre me he preguntado por qué los helados caseros se convierten en una piedra de hielo en el congelador y los industriales se mantienen cremosos. Es en gran parte por eso. Su superpoder es precisamente ese. Interfiere en la formación de cristales de hielo. ¡Qué bueno! Mantiene la estructura del helado suave y cremosa durante mucho más tiempo. Es un ingrediente funcional de primer orden, vamos. Esto nos lleva a pensar que el algarrobo no es solo un sustituto de algo, es un ingrediente con beneficios propios muy potentes. Y las fuentes mencionan uno en particular, relacionado con su fibra y el colesterol. Aquí es donde la cosa se pone seria a nivel de salud. Lo fascinante es que la fibra del algarrobo mediterránea no es una fibra cualquiera. Es excepcionalmente rica en polifenoles, sobre todo taninos. Los mismos compuestos que tenía el otro. Los mismos que le daban las propiedades medicinales a la corteza de su primo tropical. He visto un estudio clínico en las fuentes que es bastante llamativo. Es un estudio muy citado, sí, y muy sólido.
Lo que hicieron fue coger a un grupo de personas con hipercolesterolemia, vamos, con el colesterol alto, Ajá. y les dieron a consumir 15 gramos diarios de esta fibra de algarroba durante 6 semanas. Los resultados fueron espectaculares. ¿Cómo de espectaculares? Consiguieron una reducción del colesterol total del 7,8%. Pero lo más importante es que la reducción del colesterol LDL, el que llamamos malo, Sí. fue de un impresionante 12,2%. Un 12,2% es una cifra que llama mucho la atención. Para ponerla en perspectiva, ¿cómo se compara eso con, no sé, cambios drásticos en la dieta o incluso algunos fármacos? Es muy significativo. Es el tipo de resultado que puedes esperar de intervenciones dietéticas muy serias o incluso de algunas estatinas de baja potencia. Lograrlo con un producto natural, una simple fibra, lo posiciona directamente en la categoría de alimento funcional. Claro. Ya no es un sustituto del cacao, es un ingrediente que se podría recetar para la salud cardiovascular. Y de hecho ya están apareciendo bebidas funcionales basadas en esta idea, como el jarrub en Marruecos. Es increíble. Hemos viajado de la farmacia de la selva a la estantería del súper funcional. Pero las fuentes nos guardaban una última sorpresa, la que, para mí, es la más impactante y que nos devuelve a la selva, el potencial del algarrobo contra las superbacterias. Sin duda, este es el hallazgo más vanguardista, y el que conecta todo. Volvemos al gigante tropical, al Hymenea curvaril, pero esta vez no lo analizamos con los ojos de un chamán, sino con la tecnología de un laboratorio de microbiología del siglo XXI. Ya. Y el objetivo es uno de los problemas más graves de la medicina moderna, la resistencia a los antibióticos. Para entenderlo bien, las fuentes hablan de un concepto clave, las biopelículas o biofilms. Exacto. Hay que entender qué es un biofilm para calibrar la importancia del hallazgo. Un biofilm es, básicamente, una comunidad de bacterias que decide atrincherarse. Atrincherarse. Sí, se adhieren a una superficie, que puede ser un catéter, una prótesis o tejido humano, y empiezan a segregar una matriz pegajosa, una especie de escudo protector. Como una ciudad amurallada de bacterias. Es la analogía perfecta. Y una vez están dentro de esa fortaleza, son extremadamente difíciles de atacar. Los antibióticos convencionales no pueden penetrar ese escudo. Bacterias como el temido Staphylococcus aureus son expertas en esto. Vale. Tenemos la fortaleza bacteriana. ¿Y dónde entra el algarrobo? Aquí viene lo increíble. Los investigadores, probablemente inspirados por los usos tradicionales como antiséptico, probaron extractos de distintas partes del Hymenea contra estos biofilms. Y la sorpresa fue mayúscula. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que los extractos de las hojas del árbol tenían una capacidad altísima para impedir que las bacterias construyeran esa fortaleza. Un momento. O sea, ¿no es que destruyera la muralla una vez construida, sino que impedía que pusieran el primer ladrillo? Precisamente, Es un efecto preventivo. eso es. Inhibían la formación del biofilm. Y claro, la pregunta obvia es, ¿con qué eficacia? Claro. El dato del estudio es demoledor. El porcentaje de inhibición que lograron con el extracto de las hojas fue de alrededor del 78%. Un 78% suena muy alto, pero necesito una referencia. Eso es mucho en este campo. Es altísimo. Y para darte esa referencia, los investigadores lo compararon con un antibiótico de farmacia, el cloranfenicol, que se usó como control. El resultado del extracto natural fue estadísticamente comparable al del antibiótico. A ver si lo he entendido bien. Un simple extracto de las hojas de un árbol de la selva tuvo un efecto preventivo contra el escudo de una superbacteria, que fue tan bueno como el de un antibiótico de laboratorio. Exactamente. Es un resultado de los que hacen que una investigación dé la vuelta al mundo. Abre una vía de exploración completamente nueva. La pregunta es inevitable. ¿Cuál es el ingrediente secreto que tienen esas hojas para ser tan potentes? El análisis químico que hicieron reveló una alta concentración de compuestos de la familia de los flavonoides, nombres como la rutina, la miricetina, la luteolina. Ya se sabía que tenían cierta actividad antimicrobiana, pero su potentísimo efecto antibiofilm es el gran descubrimiento. Y esto me lleva de vuelta a la pregunta de antes sobre el conocimiento indígena. ¿Por qué el árbol produce estas sustancias? ¿No las fabrica para nosotros? Ahí está la belleza del asunto, la conexión entre la ecología y la farmacología. El árbol vive en uno de los entornos más competitivos del planeta. Está bajo el ataque constante de hongos, bacterias, patógenos. Claro. Estos flavonoides en sus hojas son su sistema inmunitario, sus armas químicas de defensa.
Lo que la ciencia está haciendo, en esencia, es aprender a tomar prestadas esas defensas moleculares para usarlas en nuestra propia guerra. Es absolutamente alucinante. Hemos empezado con la humilde harina que sustituye al chocolate y hemos terminado en una carrera armamentística. El algarrobo no es un árbol, es un universo. Es el ejemplo perfecto. El del Mediterráneo nos da fibra para bajar el colesterol en el primer mundo y el de la Amazonia nos da moléculas para luchar contra biofilms que amenazan la salud global. Dos caras de la misma moneda. Y con esto llegamos casi al final. Pero antes de cerrar, me gustaría que nos dejaras con una reflexión final, algo en lo que seguir pensando. Por supuesto. Y creo que es importante poner una dosis de realismo científico. Toda esta investigación fascinante sobre la actividad antibiofilm es, por ahora, in vitro, en placas de laboratorio. Ajá. El gran desafío, el salto de gigante que queda por dar, es comprobar si estos compuestos pueden convertirse en tratamientos que sean no solo eficaces, sino también seguros para las personas. Hay un largo camino desde la placa de Petri hasta la farmacia. Un camino que imagino estará lleno de obstáculos. Muchísimos. Pero nos deja con una pregunta final para la reflexión. Ahora que el mundo busca desesperadamente soluciones más sostenibles, más naturales, ¿cuántas otras plantas tradicionales, como las distintas caras del algarrobo, esconden secretos moleculares que apenas estamos empezando a descifrar? Ujú. Nos hace pensar en el valor incalculable que reside en la biodiversidad y en el conocimiento ancestral que supo identificarla. Quizás las soluciones a los problemas más complejos del futuro llevan milenios esperando, pacientemente, en la farmacia de la naturaleza.